Muy bien, queridos, estamos siguiendo adelante con nuestra serie sobre este maravilloso libro de los Hechos. Y hoy quisiera leer el texto que es la base de nuestros pensamientos, que está en Hechos 3, del 1 al 10. Podéis abrir vuestras Biblias o podéis simplemente escuchar. Dice así la palabra del Señor. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Esto es a las 3 de la tarde, más o menos. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: «Míranos». Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Pero Pedro dijo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Quiero que vayáis por unos segundos conmigo a Roma. Corre el año 1250. El Papa está paseando, no sé por dónde, ni sé qué Papa fue, y junto a él está Tomás de Aquino. Menudo par. La cuestión es que el Papa le dice: «Mira Roma, ya no tenemos que decir plata y oro no tengo». A lo que Tomás de Aquino le responde: «Es cierto, pero tampoco podemos decir levántate y anda». Pedro tenía en su momento una convicción que muchos cristianos han ido perdiendo con el paso de los años. Y puede parecer una locura, pero cada vez el cristianismo ha confiado más en las estructuras y en las formas correctas, y se va dejando muy poco espacio a lo sobrenatural, al hecho de que el Dios que confesamos y el Dios en el que creemos es sencillamente todopoderoso. Pedro y Juan lo entendían muy bien, por eso dijeron con toda su convicción: «No tengo plata ni oro, pero...». Y a continuación le dieron a ese hombre lo que nadie más podía darles: sanidad, fuerzas, esperanza, futuro y la alegría más grande de toda su vida. No es extraño que la Biblia nos lo diga con estas palabras tan claras, que aquel hombre, después de ver cómo sus pies o sus piernas se reafirmaba, se pusiera a saltar como un loco y a gritar como nunca. Así que entra en el patio del templo y se nos describe que él está alabando estruendosamente al Señor, y no era para menos, porque hacía solo unos momentos él había estado paralítico. Nunca antes había podido caminar, pero ahora, por el poder de alguien que él no conocía, recibe el regalo de la sanidad física, y de paso se le quita de encima el estigma de que aquello era porque él había pecado o porque sus padres habían cometido alguna aberración tremenda. La enfermedad física y la idea del pecado estaban muy juntas en la mentalidad de aquel entonces. Queridos, lo primero que vemos aquí es que nosotros nunca tendremos el poder de Dios a nuestra disposición si estamos limitados en un horizonte marcado por la plata y por el oro o cualquier otro sucedáneo. Nunca podremos ser agentes eficaces y transmitir el poder del Espíritu Santo mientras estemos pensando en grandezas y en bienes humanos. Para participar de su poder, uno no puede confiar en otras cosas. Hay que dejar la plata y el oro
o lo que sea. No hay otra manera. No sé si tú estás comprendiendo que las actitudes materialistas que podamos tener, es aferrarnos a las cosas, pueden ser impedimentos para que el poder sobrenatural de Dios se desarrolle y fluya en nuestras vidas. Y amados hermanos, queridos amigos, el tiempo que nosotros tenemos aquí es solo un préstamo. De ahí que tengamos que aprovecharlo al máximo y en todo dejarnos de medias tintas. Estos versículos no describen precisamente medias tintas, sino algo que es más precioso que el oro. Y vamos a ir descubriéndolo paso a paso y reconocemos en primer lugar que ellos le dan algo que es más precioso que el dinero, que la plata, que el oro. Vamos a recapacitar en la historia. Ellos van caminando hacia el templo a las 3 de la tarde. No sabemos cuánto tiempo después de Pentecostés ocurrió todo esto, unos días, unas semanas, unos meses. Pedro y Juan van caminando hacia el templo junto con otros judíos religiosos y piadosos. Había muchísimos peatones en ese momento en la calle que conducía hacia el templo, ya que era el momento de la oración. Y de hecho, esta es exactamente la razón por la cual este hombre cojo de nacimiento o inválido de nacimiento ocupaba esa ubicación particular. Él pedía limosnas y quería sacar provecho de la multitud. Y nos dice que aquí es donde el hombre era puesto como un paquete cada día a la misma hora. Era una ubicación privilegiada y en este tiempo las personas pues, que quieren agradar a Dios, que quieren contactar con Dios, van caminando hacia el templo. ¿Y qué mejor manera de agradar al Todopoderoso que darle algo a un mendigo? Y él lo sabía, y lo sabían todos ellos. Tendrían cada uno su puestecito alquilado y que nadie se lo quite. Aquel hombre, y esto queridos ya está volviendo hacia nosotros, aquel hombre se había acostumbrado a un cierto modo de vida. Lo que se dice por ahí, modus vivendi. Él era cojo. Y, queridos, qué fácil es que nos acostumbremos a algo, aunque eso sea malo, sea fatal. El conformismo con lo malo. El conformismo con las cosas tóxicas en nuestra vida, con lo espiritualmente muerto, con lo aberrante. Y es tremendamente fácil vivir conforme con una situación que realmente nos está quitando la vida. Lo hacemos tan propio que nos parece que es normal. Y el texto nos dice además que esta cojera la tenía de nacimiento. Ese hombre nunca había podido andar en toda su vida. Yo cuando pienso en esto, pienso en los bebés de nuestra iglesia, las alegrías que nos da cuando un recién nacido empieza a crecer y empieza a dar sus primeros pasos, todos nos alegramos y cuando tienen 1 año y medio no sabemos ni cómo atarlo. No, pero él nunca le había dado a sus padres esa alegría. No eran sus padres que se habían alegrado y él, cuando pasaban los años, ayudaba a sus padres, sino todo lo contrario. Había sido siempre una carga para sus padres, para todos los que lo amaban, tenían que ayudarlo. Aquello era una situación negativa, tenía las piernas muertas y posiblemente incluso deformes. Y dice aquí que eso le había durado más de 40 años. Mira, querido, hay esperanza. Y estoy hablando para cualquier situación. Hay esperanza, no te rindas nunca, porque Dios puede pasar a tu lado, puede entrar en tu vida y cambiarlo todo de un momento a otro. Lo que nosotros pensamos casi siempre, ante todo en el matrimonio, cuando le pedimos a Dios que las cosas cambien, es que el otro cambie, ¿verdad? Pero no, aquí no estamos hablando de que el otro cambie, sino de que Dios nos cambie. Y ahora, queridos, yo quiero deciros una cosa que para mí es esencial en este mensaje. Cuando contamos con Dios, nada es definitivo. Dilo conmigo. Cuando contamos con Dios,
Nada es definitivo. Yo no estoy refiriéndome ahora a cosas de salvación y cosas de esas, sino a situaciones adversas. Cuando contamos con Dios, nada es definitivo. Y te lo voy a decir esta mañana muchas veces. Es probable que Pedro y Juan hubiesen pasado por delante de este mendigo atrofiado varias veces antes. Ellos subían al templo todos los días y ese hombre era llevado a pedir limosna todos los días. A la costumbre del fatalismo se le añade encima rutina. A veces tenemos la rutina de lo fatal en nuestra vida. Siempre ha sido así, ¿no? Mis padres se peleaban siempre, no me estoy refiriendo a los míos, sino a los vuestros. Mis padres se peleaban siempre y siempre salían para adelante, así que si yo me peleo aquí no pasa nada, ¿de acuerdo? Así que déjame pelear, déjame que me exprese. Porque si no reviento por dentro. Un fatalismo. Siempre ha sido así. Nada ha cambiado. Probablemente había allí una cantidad de mendigos cerca de la entrada del templo. Y la pregunta entonces es, ¿por qué se detuvieron ante este hombre y llevan la curación a cabo precisamente en ese momento? La única respuesta que yo puedo dar es que ellos en ese día, en ese momento preciso, sintieron la orden del Señor de detenerse delante de Él y de ofrecer sanidad a este hombre. Muchos se quedaron enfermos, pero este hombre sanó. Y no hay indicación de que hayan sanado a los demás. Fue justo a él. ¿Fue porque Dios vio fe en su corazón? ¿Fue porque tuvo suerte? ¿Fue porque Dios sabía la respuesta que este hombre tendría o por la oportunidad resultante para que luego ellos proclamaran el Evangelio? ¿Era porque la enfermedad que sufría era muy virulenta? ¿Por qué este hombre había orado más que ningún otro? La respuesta simple es, no lo sabemos. No podemos explicar por qué Dios sana a unos y a otros no. Libera a unos y a otros no. Solo podemos proclamar que en su soberanía Él lo hace de la forma que quiere. Él es sencillamente Dios. ¿Y quiénes somos nosotros para pedirle explicaciones? ¿Cómo vamos nosotros a atrevernos a pedirle explicaciones a Dios? Así que, antes de seguir adelante, cuando contamos con Dios, nada es definitivo. Cuando contamos con Dios, cuando tú cuentas con Dios, nada es definitivo. Ni esa situación, ni ese estado, ni lo que sea. Nada es definitivo. Cuando Pedro y Juan pasaban por allí, escucharon que aquel hombre les pidió money, money. Bueno, en ese entonces no hablaban inglés por allí. Creo que los turistas norteamericanos todavía no se habían soltado. ¿Qué oirían? Por favor, ayudad a este inválido. O si amas a Dios, ayúdame, hombre. Sea como fuese, cuando Pedro y Juan se le acercan, el hombre les pide ayuda a todos. Y yo me imagino que pasaba allí lo que pasa aquí, ¿verdad? Cuando tú pasas donde hay alguien que está, tenga misericordia, Señor, que tengo 18 hijos. No, pues tú, claro, pasas y miras en otra dirección, ¿no? Y como eres sordo, tampoco lo oyes, ¿no? Y allí todo el mundo, pues pasaba y él gritaba, y Juan y Pedro pasan, y cuando Pedro sabe lo que tiene que hacer, se para y le dice, mírame, mírame, mírame. Qué cosa más increíble. Y claro, el hombre lo mira. Y han caído. Estos van a soltar algo, ¿no? ¿Cómo mira a alguien cuando tú le das una limosna? Entusiasmado. Nosotros tenemos una señora que viene todas las semanas y si fuera por mi mujer venía todos los días, pero como yo le pongo la cara así cada vez que le doy algo, pues solo se atreve una vez por semana. Yo creo que ella lo intenta a diferentes horas por ver si la pilla ella. Yo no tengo más remedio que darle algo porque mi mujer me está vigilando. Pero bueno,
Él lo mira con entusiasmo, estos van a soltar algo, ¿no? Y entonces Pedro se le acerca y dice, no tengo plata ni oro. Y el hombre lo ve, lo mira y dice, pues no, por lo menos tendrá alguna monedilla de cobre, ¿no? Y además, ahora se me ponen aquí y me va a espantar el resto. Me van a hacer perder el tiempo. Yo lo que necesito es dinero. Pero lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Yo no sé lo que pensó este hombre. ¿Qué clase de broma cruel es esta? Si yo pudiera caminar, si yo pudiera hacer esto, ¿estaría yo aquí sentado aguantando a gente como estas? Se nos dice que el hombre no se levantó. ¿Qué nos dice la Biblia? A ver, sin mirarla. Lo agarró por la mano derecha. A mí me encantan los detalles. Y entonces dice que en ese momento instantáneamente se le afirmaron los pies y los tobillos y saltando se puso en pie y anduvo. Recuerda, por favor, este hombre ha estado lisiado desde su nacimiento. Nunca antes había sido capaz de caminar y mucho menos de saltar. Más de 40 años. ¿Quién tiene menos de 40 años aquí? La mayoría. Pues imagínate, más que tu vida, más que tu vida. Pero cuando contamos con Dios, a ver, cuando contamos con Dios, como no me digáis esto cuando os llame esta tarde a casa, nada es definitivo. Yo no sé, muchos de nosotros hemos estado enfermos un par de días, o una semanita, o 10 días, y cuando nos levantamos, ya sabes que no es lo mismo. Yo incluso de niño estuve no sé cuánto tiempo en cama y me levanté como un viejo. Yo todavía me acuerdo, aquello era tremendo, ¿no? La sola idea de que este hombre comenzó a caminar y saltar de inmediato es increíble. Porque, hombre, una musculatura atrofiada necesita meses de fisioterapia, pero él no. Al momento lo encontramos andando, saltando y alabando a Dios y celebrando. Estaba bailando. Olé, olé, olé la gracia. Imagínate, estaba bailando. El hombre no se podía mantener quieto. Y que conste, aquello no fue obra de Pedro, ni de la fe de Pedro, ni de Juan. ¿Quién hizo aquello? Dios, Dios. Cuando contamos con Dios, nada es definitivo. Yo no estuve allí con Pedro y Juan. Pero lo he visto. Yo vi cómo alguien llegaba a un culto con muletas y luego comenzaba a caminar, después comenzó a correr y al final saltaba y bailaba. ¿Aleluya? Yo lo he visto. Como podría decir ante las dudas racionales que cualquiera pudiese tener, a mí que me quiten lo bailado. Y además que había baile allí, a mí que me quiten lo bailado. Yo lo he visto. Esa curación de aquel hombre fue inesperada, fue instantánea, fue completa y en ciertos aspectos este milagro es una imagen perfecta de cómo el Evangelio entra en las vidas. El hombre no podía ayudarse a sí mismo, el hombre no se puede salvar a sí mismo. Aquel hombre no podía ser ayudado por lo que el mundo podía ofrecerle. Y el Evangelio es algo que ofrece Dios, no el mundo. Y aquel hombre solo pudo ser sanado en el nombre de Cristo. Así es el Evangelio. Aquel hombre tenía todas las razones para adorar. Así que vemos que la historia continúa como él entra en el templo con Juan y con Pedro y apuesto a que no se cayó acerca de lo que le sucedió. Estaba bailando, estaba saltando y estaba diciendo, mira lo que me ha pasado, estoy caminando, estoy que me salgo. Y la gente lo veía y lo escuchaba y decían, claro, porque algunos se darían la vuelta, conocían esa voz plañidera y pesada que llevaba un montón de años pidiendo dinero y ahora lo escuchan alabando a Dios. Y cuando escuchan esa voz, porque realmente él no debería de estar allí, un inválido no podía entrar en el templo porque era un pecador.
y estaba ahí mal. Entonces, ya, más de un fariseo se daría la vuelta a ver qué pasa ahí. Y lo ven caminando, y lo ven saltando y bailando. ¿Qué le pasó? ¿Cómo es posible? ¿Qué ha pasado ahí? Queridos, cuando contamos con Dios, nada es definitivo. Así que aquello no solo era más precioso que el oro, porque no se podía comprar la salud, sino que era más precioso que la salud. La multitud se reúne enseguida, inmediatamente alrededor de ellos, a medida que la noticia se difundía. Oye, ¿has visto al cojo? ¿Has visto a fulanito? Está caminando, tío. Está saltando. No, para. ¿Dónde está? Venga ya, vamos allá. Ven y ve. Se había producido un milagro y vinieron a verlo y se encontraron con Pedro, Juan, los que supuestamente habían llevado a cabo ese milagro. Y cuando abrieron la boca, tenían toda su atención y Pedro comienza a hablar, a predicar y a explicar qué había pasado allí. Él le dice a la gente que Jesús es quien lo había sanado y se apresura a señalar que él y Juan no tenían poder para hacerlo. Ese poder proviene de Jesús. Mira, la gente siempre se quiere centrar en la mecánica del milagro, querían celebrar a los agentes del milagro, pero no es eso. Pedro podría haber explotado aquel momento y podría haber comenzado a pedir ofrendas. Oye, aquello hubiera funcionado, que no veas. Es lo que hace Benihín. Primero, el milagro. Y luego, la ofrenda para que el Señor te bendiga y haga el milagro en tu vida, ¿no? Pero él no hace eso. Lo que él hace es simplemente señalar a algo que es más precioso que la sanidad. Y ese es Jesús, que es el hacedor de los milagros. Así que los anima a usar la experiencia de ese milagro como punto de partida para comenzar a pensar diferente de Dios. Queridos, Él lo que quiere es que se fijen que hay algo que es más importante que la salud. Y yo os ruego que lo veáis también. El hecho de que cuando contamos con Dios nada es definitivo, se ve aquí. Jesús fue el que había sido entregado, dice él, para ser asesinado. Él fue el que había sido crucificado en la semana de Pascua. De hecho, él era el hombre que ellos mismos habían entregado a Pilato para que lo matara. Ellos lo habían querido así. Y aquel gobernador romano, lo sabemos, Pilato no quería ejecutar a Jesús, pero la gente insistió. Y él les dice, vosotros mismos habéis sido los responsables. Jesús había sido el hombre que ellos habían canjeado por el asesino Barrabás. No sé si os acordáis de la historia, pero Pilato quiso solucionar aquel dilema político y le ofreció a la gente una opción como un gesto de buena voluntad. Pilato les ofreció liberar a Barrabás, un criminal famoso, o a Jesús. Quizás hoy sería como decir, mira, liberaré al prisionero que elijas. Te doy dos opciones, un asesino confeso o a la Madre Teresa. Y aquellas personas escogieron al chicle. Escogieron al chicle y dijeron, mata a la Madre Teresa. Es incomprensible, ¿verdad? Pero Pedro se lo recuerda. Pedro se asegura de que la gente sepa exactamente de quién está hablando. Él está hablando de aquel Jesús que ellos mandaron a la cruz. Él los hace claramente responsables, pero inmediatamente Pedro le da todo el crédito de este milagro a este mismo Jesús y les llama la atención sobre quién es realmente Jesús. Y a partir del versículo 13 lo describe de una forma preciosa. Lo llama Mesías, lo llama santo, justo, autor de la vida, el único resucitado de entre los muertos, el que fue anunciado por los profetas, el Salvador. Queridos, alguien así es más precioso que la salud. Este Jesús al que apuntaba Pedro no era solo un buen hombre, sino que él dice es Dios en forma humana. Y nota cómo lo llama santo, justo, autor de la vida. Y esto no se puede decir de nadie más que de Jesús, no se puede decir de nadie más que de Dios. Él es el único Hijo de Dios, el único Redentor posible. Por eso cuando contamos con Dios, queridos, cuando contamos con Dios
que es el autor de la vida, el justo, el juez, el todopoderoso, nada es definitivo. No creas que en tu vida lo que ha pasado o lo que está pasando es definitivo. No te creas que esa situación es irrevocable. Nada es definitivo. Con Jesús nada es definitivo. Y cuando Jesús entra en tu vida te lo demuestra enseguida que nada es definitivo. ¿Quién dice amén? Amén. Así es. Es que es así. Es que es así. ¿Por qué se toma Pedro tanto tiempo para subrayar quién es Jesús? Pues claro, porque es un asunto eminentemente central. Si tú te equivocas sobre quién es Jesús, quién es el Cristo, pues no podrás ser salvo nunca. Nada cambiará para bien. Te quedas solo. Tus miserias y tus necesidades están ahí. Pero cuando Jesús entra en escena, nada es definitivo. Queridos, si Jesús fuese solo un buen hombre, pasarás la vida tratando de ganar la salvación siendo un buen hombre. Si Jesús hubiese sido solo un buen maestro, pues vas a intentar toda la vida aplicar sus enseñanzas para llegar al cielo y no vas a encontrar la vida nunca. Si Jesús es solo un mártir que murió por una causa, entonces todo lo que Él puede hacer es inspirarnos, pero no salvarnos. Si Jesús es Dios en forma humana, el que murió en nuestro lugar y resucitó de entre los muertos, entonces tú puedes saber que tu pecado será pagado o está pagado y que la vida eterna está disponible para cualquiera que confíe en Él. Si este es el verdadero Señor, entonces el milagro de que el hombre pueda caminar es solo una puerta a un milagro aún mayor, que es la transformación de una vida humana. Quiero ir más lejos aún. Escucha los versículos 19 al 21 del mismo capítulo 3. Por lo tanto, o por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor, y Él envía a Jesús, el Cristo designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Yo quiero aclarar un punto aquí. Pedro es el que aclara su punto. Él está confrontando a las personas con su pecado. Ellos habían crucificado a Jesús. Tú también. Y mírate a los ojos, no te hagas el loco o la loca. Tú eres responsable por lo que le pasó a Jesús en la cruz, personalmente, ¿vale? Entonces, él les ha mostrado la verdadera naturaleza de Cristo y concluye diciéndoles que es a través del poder de este mismo Jesús y a través de la fe en Él que este hombre cojo ahora camina, salta y alaba a Dios. Porque cuando contamos con Dios, nada es definitivo. Hermano, tienes que sentarte en la última. Y luego te vas ganando los puestos, ¿vale? Cuando contamos con Dios... Muy bien. La pregunta que la mayoría de la gente haría ahora sería, bueno, ¿cómo cambio de ser un enemigo de Dios a ser parte de su familia? Y Pedro le está hablando a la gente precisamente sobre eso y tiene una respuesta. Él dice que debemos volvernos, es decir, debemos volvernos del pecado. Y esto es lo que significa la palabra arrepentimiento. Significa ir en una dirección contraria. Y eso es posible. Y queridos, eso es más precioso que la vida. Porque tiene que ver con la vida eterna. Con algo que está fuera de nuestra capacidad. No nos volveremos del pecado hasta que reconozcamos que vamos en la dirección equivocada. Y entonces el arrepentimiento significa ante todo que debemos reconocer que así, sin Cristo, nosotros estamos perdidos. Entonces nos arrepentimos y eso es, yo voy a ir a partir de ahora en una dirección diferente. Y no es una dirección cualquiera, debemos ir en la dirección correcta, debemos devolvernos a Dios. En vez de confiar en nosotros mismos, debemos abrir nuestros brazos a la gracia y al perdón que solamente el Señor Jesucristo nos puede dar.
Alguien puede decir, bueno, ¿cómo crees tú que yo estoy andando en la dirección equivocada? Oye, pues esto es una cosa que se tienen que preguntar incluso los creyentes. ¿Vives para la plata y el oro? No, yo no colecciono monedas. No estoy hablando de eso. No es de eso. La pasta, el dinero, ¿cuántos tiene preso? ¿A cuántos tiene pillados? ¿Vives para la salud? ¿Cuántos de vosotros están en un gimnasio? A ver, manitas arriba. Creo que el diezmo no os da muchas opciones, ¿eh? Qué bueno, me alegro, porque son templos de la salud. ¿O vives por el poder de Jesús para alabarlo y adorarlo con todo lo que eres, con todo lo que tienes? Mirad, yo estaba escribiendo estas frases mientras me llegaban las noticias de Luna, esa chica tan joven de 22 años que sufrió este accidente con consecuencias fatales. Y amados, pensé, no solo es verdad, sino necesario que sepamos que hay algo más precioso que la mismísima vida. Porque sin Cristo, ¿dónde estaría el consuelo para esa familia? Sin Cristo estamos vendidos, perdidos, desgraciados, estamos dando pasos casi como animales, ahora y para siempre. El problema que enfrentamos es que en tantas ocasiones queremos salir del fango de nuestra propia pecaminosidad, queremos volvernos hacia el Señor, pero cuando vemos nuestras vidas nos parece que estemos viviendo de otra manera. Decimos que queremos cambiar, pero parece que seguimos pecando justo como lo hicimos antes. Y a veces los creyentes mismos nos preguntamos, ¿yo me he arrepentido de verdad? ¿Yo soy un verdadero cristiano? ¿Sabes? El arrepentimiento para mí es como un paseo o caminar por el bosque. No sé si lo has hecho alguna vez, pero hay bosques que si tú te adentras en el bosque, pues pierdes el rumbo. Ya no sabes dónde estás. Podrías pensar que estás saliendo del bosque y realmente te estás adentrando en él. Yo estoy pensando ahora mismo en los bosques de pinos de la Selva Negra y cosas por el estilo. Tú no sabes si vas para adelante, para atrás, a la izquierda o a la derecha, a no ser que seas un buen explorador y que más o menos ya con la posición del sol tú sepas guiarte. Eso es facilísimo. Si es antes del mediodía o después del mediodía, pues teniendo el sol a la espalda, o teniéndolo enfrente, a la derecha, a la izquierda, tú sabes lo que es el norte, el sur, el este y el oeste. O, si como en la Selva Negra no ves ni el sol, ¿qué haces? A ver, exploradores del rey, ¿dónde? Los musgos, muy bien, muy bien. La parte norte está verde, está musgosa, el sur, y ahí ya te puedes orientar. Hermano, mejor que no digas nada porque... En un momento dado tú sabes que te estás dirigiendo a casa. Entonces, cuando una persona se arrepiente, se vuelve hacia el Hijo de Dios, comienza a caminar hacia Él como la guía confiable y segura, y habrá momentos en que se tropiece, puede que sigamos magullados y sucios, que haya un barranco, pero ya no avanzamos en la dirección equivocada, guiándonos por Él. Sabemos que nos estamos dirigiendo a casa, a pesar de los pesares. Cuando una persona trata de ser lo suficientemente buena, pues no. Pero cuando tú te guías por Cristo y lo buscas, entonces sí. Cuando una persona reconoce que su vida está vacía y comienza a mirar en dirección al Señor, es porque se está moviendo hacia su hogar celestial. Cuando una persona está ya harta de falsa religiosidad y mira hacia Cristo, está caminando hacia casa. Cada vez que una persona confía en lo que Cristo ha hecho por ella, Pedro nos dice que suceden varias cosas que son más preciosas que la vida porque empiezan a guiarnos hacia la eternidad. ¿Quién ofrece más, queridos? Y es que cuando contamos con Dios, nada es definitivo. Ya nadie se atreve a decirlo, por si os cambio de sitio. Cuando confiamos en Dios, nada es definitivo. Mira, tu pecado
es aniquilado. Es decir, el registro de nuestros pecados del pasado se borran. La deuda en la que hemos incurrido contra Dios se ha ido. La hipoteca está pagada, la deuda cancelada, tu rebelión perdonada, tu mancha lavada, tus pecados olvidados. ¿Qué más podemos pedir? Eso es tremendo y eso es una cosa que nosotros aceptamos por fe, porque confiamos. Además, dice aquí que el Señor nos dará tiempos de refrigerio. ¿Sabes lo que es eso? Mira, no es que tú cuando eres cristiano pierdes la vida, no, la ganas. Y comienzas a experimentar tiempos de refrigerio, tiempos frescos, algo totalmente nuevo, mejor, saludable, apetecible, algo que te hace crecer como persona, que te acerca a Dios. Tiempos de refrigerio. Yo no sé si te puedes imaginar que estás en pleno verano en un autobús con el aire acondicionado roto. Eso aquí en Málaga no existe, ¿verdad? Pero imagínate, todo está caluroso, húmedo, lleno de humanidad, ¿verdad? No hay movimiento de aire, no hay ventanas abiertas, no hay ventilación y tú sientes que te estás divirtiendo. No, tú sientes que te estás sofocando. Estás sudando como un pato y los demás también. Y hay varios que no se han duchado en 3 semanas. Te deshidratas, te resulta difícil respirar. Y así es como muchas personas viven lejos de Dios, se creen que están viviendo. Y todo lo que huelen es nauseabundo, es asqueroso. No hay forma de cambiarlo. Hay una hermana, se me ocurre ahora, perdonadme estos 5 minutos, una hermana misionera en las Filipinas. En las Filipinas los autobuses van muy llenos. Hace mucho calor, mucha humedad. Y esta chica, pues, la desgracia de ser alemana. Total, que cuando eso pasa con un europeo como nosotros, ¿qué nos pasa cuando estamos así en el autobús? Y no hay aire, pues lo que acabo de describir, empezamos a sudar, a buscar aire. ¿Y sabéis que el sudor europeo huele? Los filipinos, dice ella, no sudan. Dice, y era la única persona donde todavía había un poco de espacio alrededor, por su olor. Y la pobrecita, ella se bañaba, se duchaba, todo lo que quieras, pero los filipinos no sudan, no sudan. Mejor que no lo cuentes, hermano. Hoy estás muy activo, no sé qué te pasa. Queridos, cuando nos volvemos a Cristo, es como salir del autobús. Es un aire fresco que se te mete por la camisa, a las mujeres por la falda, se te mete por todas partes y tú dices, uy, qué fresco, qué aire bueno, gracias Dios, iba a morirme. Eso es lo que le pasa a las personas que se arrepienten y dicen, yo ahora quiero caminar con el Señor. Es algo prácticamente indescriptible. Cuando nos volvemos a Cristo encontramos que nos ama, que nos dirige, que nos da propósito, que nos da fortaleza, que nos da esperanza y sobre todo encontramos una paz con Dios que nos lleva a una alegría que habíamos estado buscando toda la vida sin saberlo. Entonces, dirigirte a Jesús no es que tú vayas a perder la vida, la vas a encontrar y va a ser algo totalmente diferente. Y además, tengo que decirlo, cada vez que una persona se arrepiente y se entrega al Señor, estamos acercando el día cuando Jesús vuelva a la tierra. Qué cosa más perfecta, queridos hermanos y amigos. Yo creo que eso es más precioso que la vida, porque cuando contamos con Dios, nada es definitivo. Nada es definitivo. Y este es el mensaje del Evangelio. Todos somos como el inválido que se sienta al lado del camino. Hemos pasado nuestras vidas, o quizás estamos todavía pasando nuestras vidas, creyendo que nos han tratado mal, imaginando cómo hubiera sido o sería tener una nueva oportunidad, conseguir aquel trabajo, poder comprar aquella casa, cambiar de cónyuge. ¿No sería mejor?
¿No lo ha pensado más de uno? Creemos que lo que necesitamos es que alguien nos dé plata y oro, que así seremos felices, pero día tras día la rutina es la misma. Lo que de verdad necesitamos es que alguien dirija nuestra atención a Jesús. Necesitamos a alguien que nos tome del brazo y afirme nuestros pies, que podamos pararnos, caminar, correr y lleguemos a bailar y adorar al único que se lo merece. Porque si tú quieres contar con Dios en tu vida, nada es definitivo. Dilo, nada es definitivo. ¿Qué no es definitivo? ¿Qué me decís? ¿No es definitivo qué? La enfermedad no es definitiva y eso lo dice un médico, gloria a Dios. ¿Qué más? ¿También tienes problemas con eso? Vale. Tampoco es definitivo. ¿Qué más? Los conflictos tampoco son definitivos, porque cuando Dios llega a la vida, las cosas cambian. Y aquello que había durado 40 años y plus, de repente desaparece. Queridos, lo que Pedro le ofreció al cojo y lo que el Señor nos ofrece esta tarde o esta mañana es más precioso que el oro, es más precioso que la sanidad y que la vida. ¿Por qué es más precioso que el oro? Porque esa salvación y esa nueva vida no se puede comprar. ¿Por qué es más precioso que la sanidad? Porque estés enfermo o estés sano, cuando tienes la salvación que Dios te quiere dar es algo absolutamente incontestable y mucho mayor. ¿Y por qué es más precioso que la vida? Porque se trata de la vida eterna, de que un día estaremos gozando con el Señor las promesas que Él nos da. Yo quisiera darle la oportunidad a los que estáis aquí, que todavía no tenéis al Señor en vuestra vida, de que lo aceptéis en vuestras vidas. Y yo voy a hacer una oración, y si esta oración se corresponde con tu deseo, es decir, con el deseo de seguir a Cristo, yo te ruego que en tu corazón tú la repitas, para ti, como algo personal, algo muy íntimo entre tú y Dios. Señor Jesús, yo quiero reconocer que soy pecador, que soy pecadora, y me arrepiento de haber vivido sin ti. No te conocía como este inválido. Pero ahora que sé que tú extiendes tu mano hacia mí, Señor, yo quiero pedirte perdón y quiero rogarte que me des esa vida nueva que solo tú puedes dar. Que tu poder descienda sobre mi vida, Señor, como solo tú lo puedes hacer. Quiero seguirte, quiero servirte. Amén.